La meditación sirve también para eso, para mejorar nuestra atención, sino que también tiene otra virtud, que es que nos damos cuenta. Hay algo que se da cuenta de cosas que suceden. Ese algo que se da cuenta soy yo, eres tú. Todo lo que sucede no eres tú. Tú eres el que se da cuenta de lo que sucede. Entonces, si te dices a ti misma, si tu mente dice qué aburrimiento, ya sabes que no eres eso, que eres la conciencia, la presencia consciente que se da cuenta de ese comentario. Si te pica una parte del cuerpo, ya sabes que no eres esa sensación de picor, sino que eres la presencia consciente que es consciente del picor. Si hay mucha turbulencia, mucho oleaje, mucha agitación mental, y te das cuenta, ya sabes que no eres la agitación mental, sino eres el yo consciente, la conciencia que observa esa agitación. Si hay cansancio, ya sabes que el cansancio tampoco eres, que el cansancio tiene que ver con el cuerpo, y tú eres consciente del cansancio corporal. Si hay alguna emoción, también puedes ser consciente de la emoción y ya sabes que eres aquello que es consciente de la emoción, no eres la emoción. Entonces, con la meditación vas conectando con lo que eres, ¿no? Vas desechando todo lo que no eres. Te vas dando cuenta de todo lo que no eres, el contenido, y eres consciente de lo que eres, el contexto, el espacio consciente, donde ocurre todo. El espacio silencioso, inteligente y de energía, la fuente de todo lo manifestado. Y ahí te das cuenta que eso es lo que eres, y ese es un espacio de paz, de quietud, de felicidad. Bueno, en la física de Newton, en la física clásica, se pensaba, y todavía muchos piensan, que este universo es un mundo que existe intrínsecamente, es un mundo de cosas sueltas, de planetas, de montañas, de animales, de personas. Como que hay un mundo fuera que existe realmente, de cosas separadas. Incluso tú estás separado de tu pareja es algo que está separado de ti. Son objetos independientes. Entonces, tú vives rodeado de un mundo de cosas independientes que existen por sí mismas. Eso es lo que se piensa, o la física clásica piensa, y la mayoría de la gente también. Afortunadamente la física clásica está pasando poco a poco, lentamente, a un segundo plano. Es un viejo paradigma que va a acabar poco a poco, porque aparece la física moderna, la física cuántica. Antes apareció la espiritualidad y ahora nos damos cuenta que la espiritualidad y la física moderna dicen lo mismo. Y la física moderna dice como que estamos en un campo cuántico, como una especie de holograma, una especie de mundo virtual, donde todo está unido, como una especie de caldo de energía y de información, de manera que tu cuerpo es energía e información, aunque parezca una cosa loca, pero es así. Entonces, cuando antes la física clásica decía que nosotros éramos como un pequeño ser en el universo, como un microbio en el universo, que no tenía importancia ninguna, éramos como algo así, una pequeña hormiguita que no participaba en nada, que solamente era una víctima un poco de lo que pasaba, aunque con un yo, con un ego que intentaba controlar las cosas.
Ahora sabemos, ahora la física moderna, la física cuántica, los científicos andan muy perdidos con esto porque es difícil de entender por la mente. La física moderna nos dice que vivimos en un holograma, en un campo de energía y de información, y que todo está entrelazado, que todo está unido. Que este espacio que parece vacío, este espacio de la sala que parece vacío, es energía. Es como una salsa de energía. Y que nuestros cuerpos forman parte de esa energía, de ese espacio de inteligencia y de energía que está en todas partes. Y eso es una buena noticia porque ahora la física moderna nos dice, no eres una pequeña hormiguita que no tiene importancia, que vas a pasar por aquí de puntillas y te vas a morir, sino que eres muy importante. No solamente eres un observador de las cosas que pasan, sino que eres un partícipe, un participante, eres un creador. Literalmente eres el creador de tu vida. Bueno, naturalmente el ego a esto no le gusta mucho escucharlo a veces, porque si tengo una vida de mierda, pues no me gusta escuchar que estoy creando una vida de mierda, claro. Esto es duro, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad de investigar esto cada vez con más profundidad, para darnos cuenta que tenemos ese poder, el poder de la creación. Y eso es una maravillosa noticia, porque fijaros, el ego, que es una víctima, que se disfraza de víctima muchas veces, si seguimos en esa dinámica, cuando soy víctima de la vida, del mundo y de los demás, pues estoy perdido, estoy perdida, no puedo ser feliz nunca, porque mi felicidad no depende de mí, depende del otro, de la otra. ¿Veis? Entonces, esto que parece complicado es una gran noticia, ¿no? Para nosotros. Si vamos creyendo en esto cada vez con más fuerza, esto se va convirtiendo en realidad, porque literalmente es la realidad. En el fondo todos sabemos que nuestra realidad la estamos creando nosotros. En el fondo lo sabemos, consciente o inconscientemente. A veces conscientemente, a veces inconscientemente. Y ahí es donde me cuesta más trabajo, porque ahí me pierdo y me cuento, ¿cómo voy a crear yo esto que no quiero? Esta enfermedad, que yo no quiero estar enferma. Pero claro, como eso está en el subconsciente, en el inconsciente, yo estoy creando algo que no sé que estoy creando yo mismo. Pero eso ya lo sabemos, no es cosa de Sebastián. Eso ya incluso la física cuántica lo sabe. No solamente somos un observador que observa la realidad, sino que estamos creando nuestra realidad. Yo estoy seguro, y vosotros también, que la mayoría de vosotros ya ha cambiado su realidad, más o menos. Desde que estáis aquí, desde que estáis en este proceso, en este mundo de la meditación. Y lo estáis cambiando vosotros. Quizás con mi acompañamiento, pero el poder lo tenéis vosotros, vosotras. Yo sé que tengo mi poder. Y ese poder lo puedo poner a mi servicio y al servicio del mundo. Y en eso me siento tranquilo. Pero tú tienes tu poder. Tú lo tienes, el tuyo propio. Entonces hay una creación colectiva donde no podemos hacer mucho. Porque colectivamente este mundo está creando una realidad. Pandemia, guerras, conflictos, sequía, emergencia climática. Y en eso no podemos hacer mucho, aunque también hacemos. Pero sí que podemos crear nuestro mundo personal, nuestro mundo individual, eso sí lo creamos nosotros y de él podemos disfrutar y disfrutar mucho. De hecho, cuando nosotros creamos nuestro mundo, ese mundo que vamos creando, esa realidad que vamos creando personal, influye en los que tienes a tu lado, aunque parezca que no, y también influye en el resto del planeta. Y esto está totalmente investigado, experimentado y es cierto.
Entonces, aunque parezca que no, cuando tú elevas tu frecuencia vibratoria, estás influyendo en el planeta, estás influyendo en subir la frecuencia vibratoria del resto de la humanidad. Y esto es maravilloso, porque tu vida tiene mucho sentido. No solamente mejorar tu vida propia, sino la vida de los demás. A eso los budistas le llaman el bodhisattva. Un bodhisattva es un meditador avanzado, es un alma, un espíritu que está colaborando en subir la vibración, en ayudar a los seres humanos para que suban también su vibración. Entonces, de alguna manera, nosotros somos bodhisattvas, porque lo estamos haciendo. En el momento que lo haces contigo, lo haces con los demás. No sé si, a mí que me gusta mucho la ciencia, no sé si habéis leído alguna revista científica o algún vídeo, algún documental que hable del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico se descubrió hace ya bastantes años, y se descubre que todo está conectado. Se hace un experimento donde se coloca primero, creo que dos átomos que están unidos completamente, totalmente unidos, vinculados, y luego esos dos átomos se desvinculan, uno se deja en California y el otro se desplaza o lo desplazan hasta Nueva York, y entonces los científicos se dan cuenta que los átomos siguen vinculados, y cualquier variación que se produce en el de California lo nota y se produce en el de Nueva York. Eso se llama entrelazamiento cuántico. Y eso es lo que prueba, es que todo está unido, estamos todos unidos. No hay nada separado. Por lo tanto, tu pareja, tu hermano, tu hermana, tu enemigo, todos formamos parte del mismo campo. La ciencia lo llama el campo. La religión le llama Dios. Y las personas espirituales le suelen llamar conciencia, la conciencia universal, que soy yo. Entonces podéis coger el concepto que queráis porque es lo mismo. Para mí personalmente, el más potente, el concepto más potente es el de Dios. Como yo hace años ya me peleé con Dios porque no entendía lo que era Dios, pues yo Dios no lo utilizaba. Ahora sabéis que lo utilizo mucho porque ya me di cuenta de quién era Dios, de qué era Dios. Entonces, realmente el concepto más potente es el de Dios. Pero podéis utilizar el concepto de conciencia, campo cuántico, la mente universal, lo que os venga mejor para vosotros, para vosotras, ¿no? Ahora mismo está Dios aquí. Y no lo vemos, pero podemos notarlo. Aquí está Dios. Y podemos sentir la presencia de Dios. Y cuando Dios está presente, que Dios es amor, el miedo no tiene cabida, ni la ira, ni el odio. Tan solamente cuando nos olvidamos de la presencia de Dios, entonces es cuando entramos en el miedo. Y el miedo nos lleva al rencor, al resentimiento, a la envidia, a la culpa, al orgullo, a la vanidad. Entonces la idea es meternos cada vez más en este proceso para sentir la presencia de Dios en todo momento. La presencia de Dios siempre va contigo, porque tú eres el Hijo de Dios o la hija de Dios. O dicho de otra manera, formas parte del campo cuántico. Eres una manifestación del campo. Por lo tanto, el campo y tú sois lo mismo. Parece increíble, ¿verdad? Para la mente esto es increíble. Esto no se dice en las noticias. Pero si investigáis en las revistas científicas, sí que podéis empezar a leer esto, ¿no?
No sé si sabéis que el creador del ordenador que tenemos en casa, el mismo, al mismo tiempo que estaba creando el ordenador, se dio cuenta de que el universo era un ordenador, era una mente, era un ordenador inteligente, un ordenador cuántico, o dicho de otra manera, la mente de Dios. Estamos literalmente dentro de la mente de Dios. Somos la mente de Dios. Somos, en ese sentido, Dios mismo. Y esto, cuando empezamos a sentirlo, nos da una paz y una tranquilidad. Y si progresamos en este camino y seguimos con esto, con esta presencia cada día, esta presencia que es luz, va a acabar con la oscuridad y con el miedo. Una de las dificultades, yo diría que las grandes dificultades que tenemos nosotros para sentir esta presencia de Dios y mantenernos ahí, son nuestros traumas y nuestras creencias infantiles. Entonces ahora vamos a estar unos minutitos, como 3 minutitos, de 3 a 5 minutos. Vamos a meternos un poco para adentro, vamos a cerrar los ojos, porque tenemos muchísimas creencias infantiles, muchas. Ya habéis visto algunas, ya sabéis de algunas, pero tenemos no tenemos una, ni dos, ni tres. Nuestro sistema de creencias es muy amplio. Y esas creencias no son nuestras. Ninguna son nuestras. Ni una sola de esas creencias son nuestras. Son de otras personas. Son de papá, de mamá, quizás de mi hermano, quizás de la cultura, de la religión, de la sociedad. Pero ni una sola de esas creencias que nos dominan son nuestras. En ese sentido, nosotros estamos viviendo una vida llena de creencias que no son nuestras. Hemos tomado creencias de otras personas, de la cultura, de la religión, de lo que sea, para amargarnos la vida, literalmente. Es hora de descubrir esas creencias que no son nuestras. Es imposible que sean nuestras. ¿Sabéis por qué? Porque estas creencias entran en nuestra psique cuando somos muy pequeñitos. Y un niño pequeño, de 3, 4, 5 años, no tiene capacidad para inventar una creencia. Tan solamente es una esponja que se surte, que absorbe las creencias de nuestros mayores sobre todo. Y también, posteriormente, las de la tele, las del profesor de religión que nos mete en la cabeza. Sabéis que en Rusia, no sé si también en Estados Unidos, seguramente también, en China también, hay una auténtica escuela oscura, ¿no? Creando espías. Toman a niños pequeños y los meten y los condicionan. Y luego los construyen, lo convierten en espías, ¿no? Desde pequeño le lavan el cerebro. Hasta un jesuita lo decía. Decía, déjame a un niño con nosotros de 4 años y te lo convertiré en un sacerdote, en un creyente de pro. Entonces esta es nuestra desgracia, ¿no? Que no somos libres porque tenemos un montón de creencias que no son nuestras. Creencias que no son buenas, que no son positivas, que nos amargan un poco la vida.